Seguimos haciendo un viaje con vos y en este caso vamos a hablar de sociología de la mano de Gabriel Obradovich, sociólogo, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Claro, es profe de la carrera de sociología y vamos a hablar de un tema candente, picante, un tema que tiene que ver con la muerte, más concretamente con el suicidio. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme. Vamos a hablar del suicidio. Es un tema difícil de tratar, un tema ligado a la tragedia, Ajá. a la muerte, pero de alguna manera bastante estudiado tanto en Argentina como a nivel mundial desde hace muchos años. La sociología tiene todo un campo de estudios ligados al suicidio y aporta algunas cuestiones para reflexionar que son interesantes. Una de ellas, y que tempranamente llamó la atención de la sociología, es la permanencia del suicidio, ¿no? Uno tiende a pensar que el suicidio es puramente individual, que son hechos aislados, que pueden repetirse un año. Es cosa de locos. Que es cosa de locos, que no tendrían por qué repetirse. Frente a esa idea un poco de sentido común, de no repetición, de aislamiento, de un fenómeno que no tiene regularidad, aparece la permanencia de las tasas. Es decir, casi año a año se mata la misma cantidad de gente, tanto en Argentina como en el mundo. Uh-huh. Y esto llevó a pensar tempranamente, primero en los primeros estudios estadísticos y después en la sociología, que hay ciertas condiciones que se mantienen para sostener esa tasa de suicidio, o de otra manera, ¿no? Que el suicidio está ligado a ciertas condiciones de vida. Uh-huh. Esta no es la única explicación. El fenómeno del suicidio es un fenómeno complejo que puede ser pensado desde sus características psiquiátricas, psicológicas y también biológicas del individuo que se mata, pero sin dudas también desde la sociología, pensando en elementos sociales o causas sociales que llevan a promover el suicidio. Esa es una idea, digamos, como central, la permanencia en el volumen de las tasas, de los datos acumulados año a año en cada país y región, de la cantidad de personas que se suicidan. ¿Y cómo lee entonces la sociología esta cuestión del suicidio? Bueno, ¿cómo lo leemos? Discriminamos en tipos de suicidio y distintas explicaciones para el suicidio, porque una idea muy ligada a esta de la permanencia y que también rompe un poco el sentido común es esta idea de que cualquiera podría matarse, ¿no? Que en un acto de locura uno tiene un ataque de rabia, de indignación que lo podría llevar a la muerte. Uh-huh. Frente a esa idea de que es un acto puramente individual y de un lapso de locura, uh-huh, la sociología recuerda o constata que hay ciertas categorías sociales que tienen muchas más probabilidades de matar. Uh-huh. Por ejemplo, los jóvenes entre 20 y 35 años, 30 años, muestran una de las tasas más altas de suicidio. Los varones se matan 4 veces más que las mujeres. Es notable la cantidad de diferencia. Los hombres, más que las mujeres. Más que las mujeres. Y la otra tasa alta de suicidio se concentra en los adultos, mayores de 75 años. Entonces, jóvenes y adultos son los que más se matan, en particular los hombres. Entonces, no es que todo el mundo tendría, de alguna manera, la misma probabilidad estadística de matarse. No, solo algunas poblaciones, algunas categorías sociales tienen muchas más chances de suicidarse. A ver, pasando en limpio, o sea, se quitan la vida. Más hombres que mujeres. 4 veces más, casi en todo el mundo. Y la tasa es más alta en los jóvenes por edad, uh-huh, afecta particularmente a los jóvenes entre 15 y 20 años hasta los 30, después las tasas muestran un descenso prolongado y vuelven a subir a partir de los 70, 75 años. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué los hombres se quitan más la vida que las mujeres y por qué en esos periodos de la vida de las personas? O sea, ¿hay alguna explicación que la sociología encuentra a esto? ¿Alguna hipótesis hay, sí, por lo menos? Hay varias. Los estudios no son unicausales en este sentido, sino que rastrean varios elementos en una misma población. Uno podría pensar que la diferencia de hombres y mujeres tiene una explicación netamente biológica, uh-huh, ¿no? Es decir, las mujeres tienen están menos condicionadas biológicamente para, uh-huh, matarse. Cuando uno compara estadísticamente a nivel mundial se da cuenta que no, que efectivamente hay otras regiones donde las mujeres se matan más. En China, por ejemplo, tiene una alta tasa de muerte femenina. Y es casi la única gran región, pasa que tiene un volumen inmenso de población, uh-huh, donde las tasas son muy, muy altas, en particular de jóvenes chinas, de mujeres jóvenes, uh-huh,
ligadas muchas veces a sectores rurales. Y los sociólogos que estudiaron China, algunos sociólogos e historiadores, muestran que las mujeres se matan buscando un contenido de justicia, es decir, algo en su vida produjo una insatisfacción, un marido golpeador, ajá, una suegra maltratadora, ajá, un casamiento arreglado, y las mujeres se matan buscando la publicitación o el castigo a aquel que las ofende. O sea, una manera también de romper con ese... De buscar justicia. La familia es castigada por el maltrato. El esposo es castigado públicamente, hacen visible un maltrato individual. Eso es. En general hay cierto acuerdo de la característica particular de las mujeres chinas para matarse. Y esto nos lleva a pensar otra cosa, que hay muchos tipos de suicidio. Uno podría pensar en un tipo de suicidio más ritualizado, más religioso, el caso de Japón, donde el suicidio repara el honor perdido, o puede reparar el honor perdido. En las sociedades occidentales lo característico fue, si vos querés, el suicidio individual, trágico. Pero existieron distintos tipos de suicidio. Ya es menos característico el suicidio religioso, el suicidio festivo, el suicidio ritual, que tiene un componente distinto al suicidio individualista moderno. Pero hay algunos casos, como este caso de China. La explicación de las mujeres es una explicación difícil, digamos. ¿Por qué en Occidente las tasas de suicidio femenino son tan bajas? Comparadas con las masculinas. Comparadas con las masculinas. Ahí hay varias explicaciones que se complementan. En primer lugar, las mujeres tienen una relación distinta con el cuerpo. Las mujeres occidentales. Las mujeres occidentales. Hablamos decir, en general de... Desde la socialización hay otro tratamiento sobre su propio cuerpo, de cuidado sobre su propio cuerpo, de valorización de su propio cuerpo. Y esto es una explicación interesante porque lleva a pensar otras conductas propias de las mujeres que no tienen los varones. Por ejemplo, en general los varones tienen alta tasa en todas las muertes violentas, suicidios, homicidios, accidentes de tránsito. Es decir, los varones toman un conjunto de riesgos relacionados con la manera de manejar, con el manejo de las armas y con el propio suicidio también, que no lo hacen las mujeres. Entonces, hay una relación distinta con el cuidado del cuerpo y con el riesgo. Por otro lado, en general, cuando se miran las tasas por edad y se las relaciona con el género, se sostiene que de alguna manera otro elemento muy ligado al suicidio, en particular de los suicidios de los jóvenes, es la inseguridad respecto al futuro, la falta de empleo, la incertidumbre en relación al trabajo, a los estudios y la organización familiar. En un contexto donde en las sociedades occidentales el lugar del hombre, su lugar dentro de la familia y su lugar en el trabajo, en la sociedad salarial, se fue transformando. Es decir, fue perdiendo el viejo lugar del hombre en los roles familiares, su importancia en el mantenimiento del hogar, en los recursos familiares, en el trabajo. En cambio, el rol de la mujer, si bien se ha modernizado y se ha incorporado al proceso de trabajo, no ha abandonado, algo que se reclama por otro lado por las feministas, no ha abandonado su lugar en el hogar. Muchas veces las demandas sociales van a que la mujer debería hacer o podría hacer ambas cosas, ¿no? Mantener su lugar tradicional dentro del hogar, del cuidado de los hijos, de la organización de la casa, en términos muy amplios, y realizar su carrera profesional si es que lo desea o incorporarse al empleo. De manera que una explicación que sostiene esa diferencia entre hombres y mujeres es que frente a la pérdida del rol masculino y en particular de los hombres, las mujeres no han sido afectadas por el cambio de su lugar. Y después hay algunas variables más, pero esas son como las dos centrales. Una relación distinta con el cuerpo, una socialización familiar distinta, y en el último proceso histórico, una destradicionalización del rol masculino que afecta particularmente a los jóvenes en las perspectivas laborales, de empleo, de organización familiar. Bien. Tomemos esto como una primera entrada, a la temática del suicidio, de la mano del sociólogo y profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Gabriel Obradovich. En un ratito seguimos hablando de este tema candente, interesante, que como bien decía hoy Gabriel, no es un caso aislado de un loco que se quita la vida
muy chiflado, muy pasado de vueltas. Hay estadísticas, hay variables que permiten a la sociología dar cuenta de este fenómeno. En un ratito, nada más, aquí en Un Viaje con Vos.